Muy buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. Agradecemos el que nos estén acompañando. Espero también que en este periodo de esta semana de Pascua hayan recibido del Señor revelación, entendimiento. Si ustedes experimentan estos tiempos de las festividades, ciertamente hay una unción especial, hay una presencia especial del Señor, yo diría, hay una como regalos especiales de Él para todos aquellos que estén observando y deseando agradarle, celebrando lo que Él celebra también. De manera que anhelo que esa haya sido su experiencia en este tiempo y les anime el mismo Espíritu del Señor a obedecer y agradar a Dios celebrando cada una de las festividades. Quienes no lo hicieron, pues propónganse en las que faltan de este año y en el año entrante estar nuevamente celebrando Pascua. Sé que Dios habló cosas que son totalmente nuevas, quizá para la mayoría de nosotros, y que nos animan a continuar y a profundizar en el conocimiento del Señor. De manera que, lejos de ser una vacación, creo que fue un tiempo muy intenso espiritualmente y gracias a Dios por lo que ha puesto en el corazón de todos y de cada uno. Estamos entonces hoy reiniciando nuestro caminar con las jornadas a través del desierto, en el camino de Egipto hacia la tierra de promesa. Para nosotros la tierra de promesa es el reino. Entrar a la tierra de promesa es entrar en el reino de Dios. Y el Señor ordenó a Moisés que escribiera lo que había sucedido y lo que él había enseñado en esas 42 jornadas que hubo desde Egipto hasta la tierra prometida a través del desierto. Hoy vamos entonces a hacer un recuento rápido de lo que es la jornada 12, que fue la llegada al desierto del Sinaí, donde el Señor dio la ley. Entonces, en esas jornadas de Sinaí encontramos primero que las primeras 11 jornadas se hicieron exactamente en 3 meses. 3 meses son, dijéramos, 12 semanas. Y hubo 11 jornadas en 12 semanas. O sea que podríamos decir que en promedio el pueblo de Israel caminó en esos primeros 3 meses cambiando una vez por semana el sitio y desplazándose una vez por semana de un sitio al siguiente. O sea que es algo relativamente rápido. O sea, usted imagínese estar uno caminando en el desierto y cada semana estar moviéndose y cada semana estar recibiendo una experiencia nueva. O sea, es impactante el ritmo al que el Señor iba con el pueblo y creo que Él también está acelerando el ritmo con todos y cada uno de nosotros en cuanto a crecer en ese conocimiento y en ese entendimiento del plan de Dios. En la jornada 12, que es la llegada al desierto del Sinaí, encontramos que esa jornada, esa estación, ese quedarse ahí recibiendo de Dios, duró 11 meses y 6 días. ¿Y cómo lo sabemos? Encontramos en Números capítulo 10, en los versos 11 y 12, que la Escritura dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Vemos que si está hablando acá Moisés de que en el año segundo, en el mes segundo, o sea que en el segundo año, ah, ya van 12 meses, mes segundo del segundo año, entonces llevan el primer año que son 12, ya están en el segundo y están en el segundo mes de ese segundo año, o sea, son 14 meses. Si a esos 14 meses le quitan los 3 de las primeras 11 jornadas, pues nos queda que ellos demoraron en el desierto de Sinaí en todo lo que era el recibimiento de la ley de Dios y las instrucciones de Dios para el levantamiento del tabernáculo, las instrucciones de Dios con respecto a los sacrificios, las instrucciones de Dios con respecto a las festividades. Demoraron 11 meses recibiendo todo esto de parte de Dios. Ahora, podemos ver que Dios lo primero que hace es revelar su testimonio. Todo lo que Dios entregó a Moisés en ese largo tiempo está consignado desde Éxodo 19:1
cobijando todo el libro de Levíticos hasta Números 10:10. Entonces, todos esos 11 meses, las enseñanzas que Dios dio, están consignadas vuelvo y repito, en Éxodo, desde el capítulo 19, todo el resto del libro de Éxodo, todo el libro de Levíticos y va hasta Números 10. Todo lo que Dios da durante esos 11 meses se encuentra en esos 3 libros. Para esa época los pueblos eran normalmente idólatras, adoraban la naturaleza, el sol, los astros, los animales, y estaban bajo la presión de muchos espíritus de tinieblas. En medio de esa situación, Dios entonces separa a un pueblo, a ese pueblo, para que este pueblo vaya constituyendo el reino de Dios, y para ello Dios enseña a este pueblo primeramente en forma tipológica, o sea, va a mostrarles en tipos, en imágenes, en objetos reales, sombra de lo que va a ser el plan de salvación consumado por el Señor Jesucristo ya en lo que sería el Nuevo Testamento. De manera que todo objeto en el tabernáculo que Dios dio a Moisés, todo objeto era una tipificación de algún aspecto de la obra de Cristo. En Levíticos, por ejemplo, cada sacrificio, cada holocausto, cada ofrenda era también un tipo del sacrificio de Jesucristo. Todo lo dio Dios, todo su plan lo dio en forma tipológica, en forma de tipos, en forma de elementos que tenían un significado especial y revelaban algo de lo que sería la obra de Jesús, salvándonos a todos nosotros. Dios empezó a trabajar entonces, después de que Adán y Eva caen y son expulsados del huerto. Dios se retira realmente a sus aposentos celestiales, para decirlo de alguna manera, y corta en cierta forma la comunicación con el ser humano. Luego Él comienza a restablecer, a acercarse al ser humano para redimirlo, y comienza pues a trabajar con Abraham. Luego en la familia de Abraham, o sea, trabaja en Isaac, en Jacob y los hijos de Jacob. Luego en formar 12 tribus y de ellas un pueblo. Y luego revelarse a ese pueblo y darle testimonio de sí mismo, o sea, enseñarle a vivir. Ese es el punto donde se encuentra el pueblo en el monte de Sinaí, en el desierto de Sinaí. Dios ha ido entonces progresivamente volviéndose a acercar al ser humano hasta que ahora se va a revelar enteramente en su carácter a ese pueblo entero allí en el desierto de Sinaí. Dios en sus leyes, lo que llamamos nosotros sus leyes, les da la revelación de la naturaleza de Él, la naturaleza de Dios. Algo interesante es que Dios no habla de sus leyes cuando está mencionando el que va a revelarse a Moisés o al pueblo allí conducido por Moisés. Dios habla de sus testimonios, o sea, Dios lo que quiere es darles testimonio de quién es Él, cuál es su naturaleza, cuál es su carácter. O sea que lo que nosotros llamamos mandatos, realmente no deberíamos verlos así, sino verlos como los testimonios que Dios nos dio acerca del carácter que Él tiene. Cuando Dios dice no hurtarás, Él nos está revelando que Él es honesto. Entonces, que nosotros lo vemos como un mandato y Dios lo está viendo es como un testimonio de quién es Él, una evidencia de quién es Él. Cuando Él dice no adulterarás, nos está revelando que Él es puro. Cuando Él dice no mentirás y no darás falso testimonio, nos está revelando que Él es una persona verdadera. Entonces, Dios está, a través de lo que estamos entendiendo en este transcurrir en las jornadas, Dios está cambiando también la mente nuestra y el corazón nuestro. Y creo que ya podemos pensar no en leyes, sino en que Dios, a través de lo que da a conocer en ese decálogo, en esas 10 palabras, como se llaman, lo que está dando a conocer es quién es Él. Nos está dando testimonio de quién es Él. Muy bien. Vemos entonces que para Dios dar todos estos elementos, Él hace que Moisés suba al monte y durante estos 11 meses, Moisés sube 11 veces al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Y en cada una de esas idas a la cima del monte, encontrarse con Dios, Dios le está revelando siempre algo. Entonces, nos propusimos que vamos a estudiar esta estadía en el desierto del Sinaí, estudiarlo a través de las 11 subidas que hace Moisés al monte para recibir de Dios revelación.
De modo que en la primera subida, que es algo que está contenido en el libro de Éxodo, del capítulo 19, 3 al 8, primera parte, Éxodo 19, del 3 al 8, eso lo tienen ustedes en la lección que vimos y que tienen escrita, no se preocupen por estos datos, estoy haciendo un recuento para que podamos entrar en sintonía en el día de hoy. En esa primera subida, ¿qué le reveló Dios a Moisés? Le revela varios aspectos muy importantes de él. Lo primero, él le dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. O sea, Dios está haciéndole ver nuevamente al pueblo que ellos vieron todo lo que Jehová hizo ante los ojos de ellos en la tierra de Egipto al faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron, los ojos, las señales y las grandes maravillas. O sea, Dios mismo les está indicando, yo los rescaté a través de todas esas maravillas, de todo este poder, de haber juzgado, de haber hecho mis juicios sobre todos los dioses de Egipto. Entonces, Dios les está diciendo, mi poder los rescató de la esclavitud y del poder de Faraón. Moisés entendió eso. Moisés entendió que Dios los había rescatado y por lo tanto le pertenecían a Dios. Era Dios quien los había liberado de esa esclavitud en la que estuvieron 430 años. Ahora, Moisés entendió eso, que habían sido rescatados, que Dios era el dueño, que él había hecho maravillas, portentos, que él había hecho juicios sobre todos los dioses que había en Egipto, todos los ídolos que tenían los egipcios. Pero el pueblo no entendió eso. ¿Y por qué el pueblo no lo entendió? Dice la Escritura en Deuteronomio 29:4 y en Romanos 11:8. La Escritura dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea, vemos que el pueblo de Israel vio maravillas, pero no entendió de qué se trataba, no entendieron qué era lo que estaba haciendo Dios, no entendieron el carácter de Dios a través de las obras que Dios realizó con ellos. En cambio, podemos hoy en día nosotros reconocer que Dios sí nos ha dado un corazón entendido, ojos que ven y oídos que oyen. Y creo que es una oración que vimos que es muy importante, algo que Dios quiere hacer, algo que es la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Dios desea darnos un corazón que entienda, ojos que ven y oídos que oyen al Espíritu de Dios. De manera que tenemos ahí un motivo de oración maravilloso. ¿Qué fue lo segundo que Dios le reveló a Moisés? Dios le dijo, ¿y cómo os tomé sobre alas de águila? ¿Por qué? Dice acá, como el águila que excita su unidad revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Dios está mostrando la ternura que ha tenido en conducir al pueblo de Israel durante esas 12 jornadas. Ya cuando él está hablando esto, han transcurrido las 12 primeras jornadas. Entonces, Él está mostrando su ternura. Él está mostrando una ternura de padre, de madre, como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. El águila es una ave quizá muy especial. Ella no toma los polluelos con sus garras, sino que ella los excita para que ellos se levanten y monten sobre ella, de tal manera que ella los lleva sobre sí misma, los está cargando. Y esto coincide con algo que el Señor dice en Isaías, dice que Dios nos cargó desde antes de la fundación del mundo y nos cargará aun cuando seamos viejos. Muestra el corazón, la ternura de Dios para con nosotros, el cuidado que tiene para con nosotros. ¿Qué tercera cosa le reveló en la primera subida? Dice, y os he traído a mí. Eso quiere decir que el propósito eterno de Dios ha sido rescatarnos para luego traernos a Él, para que reinemos en comunión con Él. El propósito eterno de Dios ha sido rescatarnos para traernos a Él y que reinemos en comunión con Él. Esto es un propósito alto, grande, no es solamente rescatarnos. Muchos creo que nos quedamos ahí o hemos estado ahí, pero Dios está sacudiéndonos, moviéndonos, diciendo, hey, yo los he rescatado para que reinen conmigo, yo los he rescatado para que en alianza conmigo, ustedes y yo, peleemos esa pelea para que el reino, el gobierno de Dios sea establecido sobre la tierra.
Entonces, Él nos ha traído a Él con este propósito de aliarnos con Él y estar trabajando para el reino de Dios, estar preparados para discipular a otros, para enseñarles qué es el reino, cómo es que se ve, cómo se entra al reino de Dios, que les ayudemos a formarse en el carácter. Creo que ahí estamos y esto también es algo muy poderoso. Cuarta cosa que le reveló, Él dijo, ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, Él les está proponiendo un pacto. Se le está diciendo, yo los saqué de Egipto con mi poder, con una ternura de águila, yo los traje a mí y los traje a mí para que guardemos una alianza. Pacto significa alianza. Un pacto o alianza es un acuerdo entre dos personas. Y aquí el pacto es ofrecido por el Dios que es superior al hombre, siendo el hombre inferior. El Dios que es superior exige lealtad a su aliado y se obliga al mismo tiempo a protegerlo. Entonces Dios nos dice, si ustedes oyeren atentamente a mi voz, dieran oído a mi voz y guardan mi pacto, ¿cierto? Entonces Él nos va a guardar, nos va a proteger. Y Él exige a su vez lealtad, o sea, si ustedes dan oído, si ustedes guardan mi pacto, está mostrando en qué forma es que Él va a llevar la alianza con nosotros y la va a hacer una realidad, siempre y cuando le oigamos y guardemos la alianza con Él, caminando como Él desea que caminemos, ¿cierto? Entonces Él nos va a ofrecer toda la protección y toda la bendición, toda la provisión. Entonces, el Señor se presenta a sí mismo como el libertador de su pueblo y lo invita a participar de su alianza, de su pacto. Israel, por su parte, reconoce a Dios el derecho a ser su soberano, a ser su Señor, su dueño, y se compromete a cumplir lo que el Señor le ordena. Aquí estamos nuevamente viendo el concepto de arrepentimiento, aceptar, recibirlo como el dueño de nuestra vida, como el dueño de todo lo que somos y tenemos. Quinta gran revelación que Dios da en la primera subida que hace Moisés al monte. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Seréis mi propiedad exclusiva, algo muy precioso que me reservo para mí con especial cariño. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Seréis mi propiedad exclusiva, precioso, que me reservo para mí con especial cariño. Entonces, Dios está mostrando su corazón, está revelándose. Y tal vez comentábamos cuando vimos esta lección que nosotros necesitamos ser limpiados de ese concepto de la ley como algo duro, como algo rígido, como algo de un Dios que castiga, de un Dios que es inflexible. Dios está todo lo contrario, le está demostrando su naturaleza. Recuerden que Él da el decálogo, los primeros 10 testimonios que Él da, Él no los da pensando o con la intención de que el hombre lo va a cumplir. Él sabe que el hombre no puede por sí mismo cumplirlos, que el hombre necesitará la gracia de Dios, necesita la participación de Dios para cumplirlos. Dios entonces, si no estaba esperando a que los cumpliera, ¿qué estaba haciendo? Dando testimonio de sí mismo, mostrando su corazón y que conociéramos quién es Él. Sexta cosa que le reveló a Moisés en la primera de su vida. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino, sí, un gobierno sobre toda la tierra. Nos aliamos con Dios para establecer el gobierno de Dios sobre toda la humanidad. Eso es ser Israel, el que lucha aliado con Dios para establecer ese reino. Y dijimos que el nombre Israel es un nombre que Dios le dio a Jacob y que Jacob es un nombre, una palabra que significa aquel que anhela, aquel que busca. Jacob fue un hombre que buscó siempre la bendición de Dios, desde que estaba en el vientre de su madre, con su gemelo que era Esaú. Recuerden que cuando ella va a dar a luz, eh, la madre de ellos, la partera ve que hay una manito que sale adelante y ella dice, este van a ser primero y le pone un hilo rojo en la muñeca. Resulta que era la mano de Jacob y él nació de segundo, no nació de primero. Pero el hecho de que estando de segundo en el vientre sacara su mano, se anticipara, era Dios mostrando con eso que era un hombre que desde el vientre anhelaba ser el primero, ser el primogénito, tener la bendición de Dios. Y Dios, más tarde, cuando pelea con Dios, acuérdense en esa madrugada, en esa noche, cuando él está antes de encontrarse nuevamente con su hermano
con su hermano Esaú, teme que Esaú lo vaya a matar y cumplir lo que le profirió cuando él tuvo que salir huyendo porque le había quitado, dijéramos, la bendición, la primogenitura a su padre, de su padre Isaac. Esa noche Jacob pelea con un ángel, ¿cierto? Y ya cuando despunta el alba, el ángel le desgarra, dijéramos, el muslo, de modo que él queda cojeando, pero el ángel le dice, ya no te llamarás Jacob, ya no te llamarás el que anhela, el que busca la bendición, sino que ahora tienes otro nombre, ahora serás Israel, o sea, serás príncipe con Dios, serás un hombre que, que hace alianza con Dios y en esa alianza eres aliado de Dios para luchar por el reino, para que el gobierno de Dios se establezca sobre la tierra. Nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros somos esas personas que debemos tener el anhelo, el deseo, la búsqueda. Quiero realmente estar en alianza con Dios, ampliando el reino, no solo buscando la salvación propia, que Dios dé provisión a tus necesidades. Hay mucho más que eso. Y tenemos que salir como de esa infancia espiritual de solo esperar que Dios supla necesidades y empezar a mirar que hay una visión para nosotros y es en esencia el reino. Somos gente de reino, somos gente que debe pensar en reino, sentir reino, orar para el reino, oler al reino. Creo que ese es el cambio que Dios está buscando y eso ya empezar a ser una persona madura en el espíritu. Gente santa, sí, un pueblo consagrado a Dios, un pueblo separado del uso común y profano, hombres separados de ese vivir en acciones y en hábitos que son absolutamente vacías, que no conducen a nada, profanas. Algo profano es algo común, algo ordinario. Y séptimo, cosa que Dios revela a Moisés en esa primera subida al monte es, todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Ahora, dijimos que el pueblo en su ignorancia y orgullo pensó que lo podría hacer en sus propias fuerzas. Ellos no entendieron que ser santo y ser un sacerdocio santo era algo que requería disciplina y requería una fuerza que no la tenía el ser humano en su propia voluntad. Ellos ignorantemente y en orgullo dijeron, lo haremos. Y el Señor acaba de decir, ustedes serán para mí gente santa, un pueblo consagrado a mí, un sacerdocio de santos. Y, es decir, ante eso, responder, nosotros lo haremos, era algo absolutamente soberbio, ¿no? De manera que desde aquí vemos que la ley de Dios iba a ser un instrumento para que el hombre pudiera reconocer su debilidad en sí mismo y darse cuenta de que la ley no era un decálogo de autoayuda, ¿no? La palabra autoayuda creo que cada día debemos tenerle más aversión, pero una aversión lógica, entendida, ¿no? Si yo creo que porque amo a Dios sobre todas las cosas, confío en Él, no levanto ídolos, no los adoro, no me inclino ante ellos, si yo creo porque yo guardo sus fiestas, honro a padre y madre, o creo que lo puedo hacer, no miento, no robo, no hurto, y creo que si que yo lo puedo hacer y que si yo lo hago voy a tener la bendición de Dios, pues estás usando la palabra como un libro de autoayuda. Y la palabra no es ningún libro de autoayuda, para nada. La palabra es un libro que precisamente nos lleva a que fracasemos en la autoayuda. Voy a decirles algo. La Biblia es un libro de antiayuda, de anti-autoayuda. Va contrario a que tú pienses en que puedes ayudarte. Y llegarás entonces a darte cuenta que necesitas de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, para poder realmente caminar de acuerdo a ese libro. Entonces, la Biblia es un libro anti-autoayuda. O sea, es totalmente diferente a lo que tú lees y has leído, proponiendo por ti mismo ser mejor hombre, mejor marido, mejor lo que fuere. No lo puedes hacer. Inténtalo y Dios va a permitirse todo el tiempo que necesite para llevarte a esa convicción y entienda la necesidad de la gracia que tenemos en Jesucristo. Muy bien. Eso, primera lección. Segunda lección, rápidamente, para que entremos en sintonía. Encontramos que en esta segunda subida a Moisés predominan las palabras preparación y límites. En la segunda subida, Dios le habla a Moisés de preparación y de límites. Entonces, tenemos que revisar de qué está hablando Dios. ¿Qué es lo que Dios desea?
Entonces, encontramos allí en Éxodo 19, del verso 8 al 19, estas instrucciones sobre preparación y límites. Es lo que Dios le da a conocer y le ordena a Moisés para que lo transmita al pueblo. Entonces leemos en el verso 8 en adelante de Éxodo 19. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo y Jehová le dijo. O sea, Moisés le dice, el pueblo dice que harán todo lo que tú digas. Y entonces Dios le dijo, yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y así te crean para siempre. Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová le dijo, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados. Esa palabra preparados es una palabra hebrea muy rica en significado, que es la palabra Beki Dashtem. Beki Dashtem, lo tienen en su lección escrita. Y él dice, Dios le dice que deben estar preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, Dios está determinando aquí que deben prepararse. Encontramos esa palabra, Beki Dashtem, prepararse, que está en el verso 11 de Éxodo 19, puede resumirse así. Esa palabra tiene varias acepciones. La primera es preparativos. Entonces Dios le está diciendo, prepare al pueblo. Tienen que hacer cosas especiales que se llaman preparativos. Y esos preparativos incluyen castidad, incluye inmersión, abstinencia de todo pecado. También significa desposorio. Desposar es comprometerse en matrimonio. O sea, Dios está diciéndole a Moisés, yo dentro de 3 días, al tercer día a partir de hoy, voy a manifestarme, voy a revelarme a ellos y vengo a desposarme con ellos. Dios viene como a una novia. Israel es su novia, el pueblo entero es su novia. Pero para que Él se manifieste a ella como novia, requiere hacer preparativos, castidad, inmersión. O sea, Dios le dijo, laven sus vestidos, pero ellos para lavar los vestidos no se desnudaban y lavaban los vestidos aparte como lo hacemos aquí en Occidente. Ellos para lavar los vestidos que hacían, se metían vestidos al agua. O sea que había una inmersión, había un bautismo, había una tipología del arrepentimiento, que es lo que significa el bautismo en agua. Entonces, miren que había toda una preparación, no solo externa, sino una preparación ante todo moral, una preparación que iba más allá de lo físico. Entonces, bien importante eso. Israel es la novia con la cual la gloria de Dios va a concluir una alianza de amor el día de la revelación. Así deberíamos llamar ese día en el cual Dios dio el decálogo, Dios dio esos 10 testimonios iniciales. Deberíamos llamarlo el día de la revelación. Y algo interesante es que ese día en que el Señor desciende al monte Sinaí era un sábado, era un Shabbat. Y el Shabbat también se llama día de revelación. Cuando nosotros guardamos, podemos guardar ese día en el sentido de descansar enteramente para tener comunión con Dios, para orar, para tener tiempo a solas con Él, intimidad, comunión. Vamos a recibir revelación de Dios. Interesante, y es algo que vale la pena irlo ahí acumulando en tu corazón y que Dios obre el querer y el hacer en ti. El lavado de ropa, por ejemplo, implicaba a su vez la inmersión completa en el baño ritual por parte de sus propietarios. O sea, repito, ellos se metían con ropa y todo para lavar la ropa. Este hecho indica que la preparación para la revelación incluía la purificación moral y física. Entonces, vemos cómo Dios va revelando cosas. Ahora, piensen en que Dios, ¿qué dijo con la venida de Juan Bautista? Dios dijo que él estaba, o que Juan Bautista iba a tener un pueblo bien dispuesto y preparado para el Señor, preparativos. ¿Qué hacía Juan Bautista? La gente se bautizaba, había una inmersión, había un lavado de ropas, pero a la vez había algo interior, ¿no? Arrepentirse es devolverle a Dios. Él es el Señor, Él es mi dueño. ¿No? Que estaban bautizándose en arrepentimiento mediante la predicación de Juan Bautista. Estaban elaborando esa
preparación establecida por Dios, aún desde allí cuando se reveló al pueblo en el monte Sinaí. Muy bien, entramos a la tercera, a la tercera subida. Entonces, estamos ya en nuestra lección de hoy y creo que con lo anterior pues hay un volver a entrar en esa sintonía de qué es lo que estamos mirando en estas 11 subidas al monte que efectuó Moisés. Recuerden, vamos a estudiar esta estadía de 11 meses en el desierto de Sinaí. Vamos a estudiarla, estudiando lo que Moisés recibió en cada una de las 11 subidas que hubo durante esos 11 meses al monte. Muy bien. Entonces estamos aquí en la subida tercera. Esta es la lección nueva. Las otras las tienen en su WhatsApp. Si no las tienen, por favor, escriban a la página web, solicítenla y con mucho gusto allí estaremos enviándotelas. En esta tercera subida hay un énfasis y es que hay la necesidad de que haya una purificación sacerdotal. Y además de que haya una purificación, de que haya límites. Y necesitamos entender en qué consisten los límites. Ya hemos visto algo de la purificación, pero ¿en qué consisten los límites? Entonces, va a ser algo muy importante en la lección de este día. En su escrito, tiene entonces lo siguiente, dice acá, la purificación sacerdotal. Los sacerdotes mencionados aquí en Éxodo 19 no son los sacerdotes aarónicos de la tribu de Leví, porque Dios hasta el momento no había hablado nada de quiénes eran sacerdotes, ni había ungido a Aarón, en fin. Esto, cuando habla de esta purificación sacerdotal, lo está haciendo antes de que haya un sacerdocio en Aarón y en los hijos de Aarón. Entonces, ¿de quién está hablando el Señor a Moisés cuando le dice que los sacerdotes han de purificarse? No son los sacerdotes aarónicos de la tribu de Leví. Hasta esta época los sacerdotes lo eran de facto, de hecho. ¿Qué quiere decir eso? Todos los patriarcas ofrecían sacrificios, o sea, hicieron el papel de sacerdotes. Y también personas, además de los patriarcas, personas que trataban de acercarse a Dios por tradición antigua desde Adán. Y ellos sabían que la manera de acercarse a Dios era derramando sangre de animales, sangre inocente, para que Dios perdonara los pecados, remitiera los pecados. Así podrían acercarse a Dios. Estos son los sacerdotes a los que se refieren estos versículos y que son llamados a santificarse, ejercían un liderazgo religioso natural. Eran, digamos, sacerdotes naturales, para decirlo. Tenían en su corazón un llamado, una intención, un afecto, una tendencia a buscar a Dios y ayudar a que otros buscaran a Dios. Entonces, vamos a mirar ahora el verso 20. Dice allí del Génesis 19. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí. Dice acá, Éxodo 20, 19 dice también que de los cielos hablé con vosotros. Eso de que Dios descendió al monte y que de los cielos hablé con vosotros nos dice, nos enseña que Dios inclinó los cielos y los desplegó por encima de la montaña. Hay quienes dicen que es como si Él hubiera tomado los cielos, los bajó y los extendió como una sábana sobre un lecho, sobre una cama. El monte era la cama, el lecho, y los cielos mismos que hizo descender eran esa sábana que Él tendió. Unió la tierra con el cielo en esa venida que Él hacía. Dios descendió hacia los hombres y Moisés ascendió a Dios como señales de este día en que Dios se revelaba a su pueblo. Entonces, el cielo baja para revelarse aquí a la tierra y el hombre, dijéramos, asciende en la persona de Moisés a Dios. Dios desciende, el hombre sube para que se encuentren en un solo punto. Habían transcurrido más de 2000 años desde que Dios había abandonado la tierra como consecuencia del pecado de la primera pareja para retirarse a sus esferas celestiales. Luego, a través de los patriarcas, se acercó poco a poco a los hombres hasta llegar a este día en el Sinaí, en que la palabra de Dios los vuelve a guiar y a enseñar como lo hizo en el paraíso. Esto es muy, muy poderoso, ¿no? O sea, Adán y Eva, la última vez que oyeron a Dios fue cuando Él los echó del huerto, ¿no? Desde ese entonces, digamos, Dios se había retirado y hablaba escasamente a uno que a otro hombre a través de los patriarcas. Pero ahora le está hablando al pueblo masivo, más de 3 millones de personas, le está hablando Dios mismo.
guiándoles y enseñándoles, como lo hizo en el paraíso. Un día muy especial. Recuerden, debemos llamarlo el día de la revelación de Dios al pueblo que acepta, a Israel, el pueblo que acepta una alianza con Dios para establecer el reino de Dios. Un reino de sacerdotes y gente santa. Muy bien. Nos dice ese mismo verso también que Jehová llamó a Moisés. ¿Y por qué lo llama Dios a que suba al monte? Y lo hace antes de que él descienda sobre el monte. Fue por afecto que Dios hizo ascender a Moisés, pues no le dio otra orden cuando sube, no le dio otra orden que desciende. O sea, Dios lo hace subir para decirle baje. Entonces, ¿para qué lo hizo subir? Dios lo hace por afecto a Moisés. Dios quiere que mientras Dios esté hablando, Moisés, eh, Moisés pueda ser avalado por Dios ante el pueblo. Que el pueblo se dé cuenta que Dios tiene esa comunión íntima y personal con Moisés. Y así van a creer, confiar continuamente en él. Era lo que Dios le había prometido, como leímos en algún verso anterior. Entonces dice acá, fue por afecto que Dios hizo ascender a Moisés, pues no le dio otra orden una vez que subió, sino desciende. Dios quería hacer saber al pueblo que Moisés hablaba con Dios y así el pueblo confiara constantemente en Moisés, como se lo había anunciado Dios. ¿En dónde? En Éxodo 19:9. En el verso 21 encontramos, y dijo Jehová a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que irrumpa hacia Jehová para ver y caigan muchos de ellos. Aquí hay límites. Dios está diciendo, no suban para verme. Y uno dice, ¿de qué se trata esto? O sea, como que no entiendo, pero vamos a mirar lo que realmente hay dentro de esta palabra y van a encontrar lo maravilloso. La prohibición de mirar no era solo en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual. Se debía advertir al pueblo no sobrepasar las barreras del pensamiento humano, lanzándose a especulaciones metafísicas o místicas sobre la esencia o existencia de Dios. Moisés entonces desciende para advertirles que no se aventuren a ascender a él ni aún con el pensamiento. ¿De qué se trata esto? Se trata de algo que quizá ustedes han oído, y es que nosotros no podremos con nuestros pensamientos, con nuestro intelecto, alcanzar el conocimiento de Dios. Dios establece en Isaías 55 que así como sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Dios está diciendo es que el hombre no puede, mediante un conocimiento sensorial, alcanzar el conocimiento de Dios. Y Él está diciendo, no lo hagan, no intenten ni siquiera hacerlo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros intentamos intelectualmente, sin el espíritu de revelación, intentamos querer conocer a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de adefesio, una cosa equívoca, y es el conocimiento que puede obtener el intelecto del hombre se basa en lo que el hombre obtiene a través de los 5 sentidos. O sea, el hombre en su mundo científico, ¿qué hace? Necesita ver, necesita oler, necesita palpar, necesita olfatear, ¿cierto? Necesita oír. Pero los 5 sentidos tienen limitaciones. Nosotros no vemos todas las longitudes de onda que existen, o sea, no vemos todo lo que existe. Nosotros no oímos todo lo que suena, porque los oídos solo tienen un rango de decibeles, o sea, solo oímos en un rango de intensidad del sonido. Entonces, los ojos tienen límites, los oídos tienen límites, la nariz tiene límite en cuanto al olfato, no podemos oler todo lo que tiene olor. El gusto tiene límite, no podemos degustar todo lo que tiene sabor. Entonces, el tacto no puede eh, palpar todo lo que realmente existe. Tenemos límites en nuestra capacidad táctil. Entonces, ¿qué sucede? Que si el intelecto del hombre se monta en ese caballo de 5 patas, donde las 5 patas son los 5 sentidos, pues ese caballo empieza a correr. O sea, a medida que va viendo, oyendo, palpando, conociendo, gustando, oliendo,
él va tomando toda esa información, la va organizando, va sacando conclusiones y entonces empieza a correr, va a toda carrera, obteniendo más conocimiento, más datos, más experimentos y va a toda carrera. Pero cuando los sentidos, que son las 5 patas de ese caballo, llegan a su límite, pues el caballo queda frenado en seco. No puede seguir más allá. Ya definitivamente no puede ver más, sino en el rango en que ve. No puede olfatear, sino en el rango que puede olfatear. No puede oír, sino en el rango que oye. Entonces, cuando los sentidos llegan a su límite, el caballo para en seco y el intelecto del hombre sale como un jinete, cuando el caballo para en seco, volando por los aires a un vacío. ¿Cuál vacío? Entonces el hombre empieza a crear modelos, hipótesis, a imaginarse cómo sería la cosa. Dios está diciendo, esa no es la manera en que ustedes me van a conocer. No intenten verme, no intenten conocerme, no intenten venir a mí de esa manera. No lo hagan. Dios está poniendo límites. Y está diciendo, ustedes tienen límites, respeten los límites. Y le estoy dando un límite muy claro acerca de el venir a verme. Bien interesante esto. O sea, uno tiene que cuidar lo que lee. No es ponerse uno a leer cuánta teoría existe, etcétera. Sabemos si aquí no está el Espíritu de Dios, es una cuestión puramente intelectual, aquí no voy a obtener nada que sirve. Y me estoy exponiendo, porque vamos a ver que Dios pone y establece una sanción muy drástica con respecto a esto. Muy bien. En el verso 22 sigue diciendo, de Génesis, de Éxodo 19, ¿no? Dice, Éxodo 19, verso 22, y también los sacerdotes allegados a Jehová se santifiquen, no sea que Jehová los hiera. Miren lo que está diciendo el Señor. Esta advertencia se refería a la prohibición de entregarse a la contemplación intelectual. O sea que la santificación tiene que ver con que usted respete los límites que Dios dio al intelecto cuando el intelecto quiere ver a Dios, quiere conocer cuál es la esencia de Dios. Muy bien, hoy en día creo que estamos volando ese límite con toda la frecuencia posible, ¿no? El mundo científico está decidido a que él puede producir vida, ¿no? Y algún día van a encontrarse con algo y es que ellos no tienen la libertad que dicen tener, ¿no? Hay una especie de comentario que aparece muy jocoso, pero es una realidad, ¿no? Se reúnen todos los científicos más eminentes del mundo y citan al Señor Jesucristo y le dicen, nosotros también podemos dar vida. Y entonces toman una porción de tierra y van a empezar a producir la vida que ellos dicen que pueden producir. Y entonces cuando toman la tierra para de ella producir vida, el Señor Jesús les dice, produzcan su propia tierra. O sea, a ver, muéstrenme que son creadores de la nada, porque todo lo que Dios creó, lo creó de la nada. Dios no creó a partir de la materia. Si Dios hubiera creado a partir de la materia lo estaría limitando a Él. Dios es libre, un ser absolutamente libre. ¿Libre de qué? Libre de la materia. Él creó todo de la nada. Él creó con su palabra solamente. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo cosas donde la creación supuestamente que el hombre hace a partir de un gen, de un ADN, etcétera, pues está tomando ya cosas creadas por Dios mismo. Ahí no hay ningún sentido, ahí no hay ningún espíritu creativo. El verdadero espíritu creativo es aquel que está libre de la materia y puede crear sin depender de materia. Y creo que esto crea una verdadera separación entre qué es y qué no es lo que debemos creer y lo que debemos estar incluso leyendo y con lo que estamos alimentando nuestra mente. Muy bien. Esta advertencia de que Jehová los podría herir si ellos no se santifican en su manera de pensar, de limitarse, es bien interesante, ¿no? Esta advertencia se refería a la prohibición de entregarse a la contemplación intelectual. Santificarse tenía que ver con purificar los pensamientos, preservarse de los errores y ¿cómo? Poniendo límite al intelecto, poniendo límite al intelecto. ¿En cuanto a qué? A la esencia y a la existencia de Dios. Miren qué llamado tan interesante. Nosotros como sacerdotes del Altísimo no podemos estar divagando y entrando en ese tipo de discusiones, de contiendas. No tiene ningún sentido. Estaríamos negando la palabra. Estaríamos negando la palabra. Muy bien. Verso 24 dice, anda, desciende y subirás tú y Aarón contigo,
pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites. Recuerden que en esta tercera subida Dios le habla a Moisés de dos cosas, de preparación y límites, ¿se acuerdan? Preparación y límites. Y miren cómo enfatiza los límites, o sea, indudablemente alrededor del monte había un límite físico, pero más allá de solo un límite físico para no acercarse más, había un límite que Dios estaba estableciendo desde el punto de vista espiritual. Pero los sacerdotes del pueblo no traspasen los límites para subir a donde está Jehová, no sea que haga estrago en medio de ellos. Dios sigue advirtiendo, si no respetan los límites que estoy estableciendo, van a llevar daño y puede haber estragos en muchos de ellos. Dios no quiso revelarse al pueblo mientras Moisés estuviera arriba en el monte con él. Cuando Moisés subió en esa tercera oportunidad, Dios la única orden que le dice es desciende, santifique a los sacerdotes y dígales que guarden el límite. Entonces, ¿qué hace? Moisés desciende. ¿Y desciende a qué? A advertir al pueblo de los sacerdotes. Ahora, Dios no esperó a que Moisés volviera a subir. Dice que Dios le dice, descienda, diga a los sacerdotes que se limiten, que se purifiquen, ¿cierto? Y sube tú con Aarón y los demás ancianos. Pero Dios no espera que suba nuevamente Moisés para revelarse. Dios no esperó que Moisés volviera a subir, sino que cuando Moisés estuvo al pie de la montaña, allá diciéndole, muchachos, ojo, los sacerdotes también deben purificarse, deben estar limpios, deben prepararse y deben guardar los límites, incluso intelectuales. Ojo, pues, a Dios no lo pueden ver, ni intenten verlo con un conocimiento puramente intelectual. Dios es quien se revela a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, Dios no esperó a que Moisés volviera a subir, sino que cuando Moisés estuvo al pie de la montaña, comenzó su proclamación. Moisés y Aarón no ascendieron al monte, sino después de la proclamación del decálogo. O sea, eso de que subiera Moisés y Aarón, lo hacen después de que Dios proclamó el decálogo. La insistencia en la prohibición de traspasar los límites se basa en que el acto histórico de la revelación no tenía por objeto revelar a los hombres los secretos de la existencia y de la esencia divinas. Es interesante, ¿no? Porque hablamos el día de revelación. ¿La revelación de qué? Dios no descendió para revelar su esencia. Dios descendió fue para revelar su carácter. Entonces hay que tener claro qué es lo que Dios reveló y qué es lo que Él quiere revelar. Y que si yo quiero conocer de la esencia de Dios, no es mediante un proceso del intelecto. Solo si el Espíritu Santo lo revela, ¿no? El Padre será conocido solo aquel a quien el Hijo lo muestre. Eso está muy claro en la Escritura. Muy bien. Entonces, ¿qué fue el propósito de ese día de revelación que llamamos? La revelación del carácter de Dios a través de sus testimonios se proponía aportar a los hombres el conocimiento de sus deberes en los ámbitos de la vida moral, social y religiosa, así como en la organización económica, jurídica y política. Esos son los límites fijados a la revelación y que no podían ser sobrepasados. Entonces Dios está diciendo, hay límite, intelectualmente no pretendan conocerme. Y lo que yo estoy dándoles a conocer de mi carácter son los elementos que ustedes necesitan. ¿Para qué? Necesitan esto para que ustedes puedan ordenar la vida moral, social y religiosa, así como la organización económica, jurídica y política. Vida moral, social y religiosa y economía, organización jurídica y política. Eso es lo que él vino a mostrar, cómo con su carácter había un orden en estas 6 áreas: vida moral, vida social, vida religiosa. Había orden también y se ordenarían también la parte económica, la vida económica, jurídica y política. Esos son los límites fijados a la revelación y que no podrían ser sobrepasados. Lleguen hasta ahí. Lleguen hasta ordenar la vida moral, social y religiosa. Lleguen hasta ordenar la vida económica, jurídica y política. Paren ahí. No se excedan. Es para esto que he venido a revelarme.
El espíritu humano es desde luego capaz de avanzar hasta un grado de conocimiento muy alto en los ámbitos del misterio de la creación y de los orígenes de la naturaleza de la materia, pero no le es permitido atentar contra la esfera sagrada que encierra los misterios de los orígenes de la vida. Hoy en día la ciencia está convencida de que no necesita a Dios para nada y que ellos son dioses. Ellos creen que han obtenido la esencia. Error. Pero ahí están. Y muchos siguen esa corriente. Dios nos dirige repetidamente su advertencia. No nos aventuremos a ascender hacia Dios porque castigará a los hombres y destruirá multitudes. Hoy en día creemos que estar manipulando todo el campo genético, estamos ya siendo dioses. Hemos logrado manejar lo que Dios maneja. Y lo estamos usando, ¿para qué? Para destruir. Hoy en día, la mayoría de las semillas son transgénicas. Resulta que todas esas semillas transgénicas están produciendo problemas en la salud del hombre, ¿no? Hoy en día tenemos que alimentos como son el trigo, el arroz, el maíz, entre los más usados, la gran mayoría ya son transgénicos y están produciendo efectos terribles en la salud del ser humano. En estos días oí una persona que, oye, tengo problemas con triglicéridos y tal otra cosa. Y le dijo a una persona especializada en nutrición, deja de consumir trigo, arroz y maíz. Los transgénicos te están afectando. Nunca había oído eso. Y wow. Ahora dicen, oh, con los transgénicos, pero ¿qué sucede? ¿Qué están produciendo? Bien interesante. Estamos pasando los límites, ya nos volamos los límites y vamos a tener problemas y Dios va a destruir gente. Entonces, creo que esto trae una gran claridad de que era lo que Dios trataba de hacer para que pudiéramos presentarnos como una novia, como una mujer con la cual Él puede tener un compromiso de matrimonio, un compromiso de alianza, ser aliados a través de una relación de matrimonio con Él para poder expandir y traer el reino de Dios a toda la tierra. Ahí estamos. Y Él está entonces próximo a que en la subida cuarta y quinta de Moisés nos pueda dar lo que Él tiene para mostrarnos de su propia naturaleza, dar testimonio de quién es Él. Entonces, aquí vamos, con 3 subidas nomás, todo lo que hemos podido ver y entender de Dios. Hermoso, es algo muy poderoso y creo que estamos realmente creciendo en la fe, creciendo en el mismo amor de Dios, en entender quién es Él, cómo es Él y a qué fue que vino en esta oportunidad tan maravillosa. Muy bien, entonces terminamos aquí nuestra lección hoy. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Queremos agradecerte que nos des un corazón que entiende, entrañas que entienden, oh Dios. Que entendamos con las entrañas, oh Dios. No solo el intelecto, Dios. Que entendamos con las entrañas, bendito Dios. Solo tú puedes obrar eso. Danos entrañas que entienden. Danos ojos que ven y oídos que oyen al Espíritu Santo. Déjanos ver la revelación que tú quieres dar a través de todos estos eventos sucedidos en cada una de las jornadas a través del desierto. En una jornada que ha sido tan importante, quizá como tan temida en lugar de ser amada, apreciada y a la vez tan poco entendida. Danos ese entendimiento, Dios. Déjanos ver tu corazón, oh Dios. Déjanos sentir tu corazón, oh Dios, para que podamos crecer en ese conocimiento y en ese entendimiento. Tu palabra es clara y nos dice que nuestra gloria consiste en conocerte y entenderte. Las entrañas, que son el corazón, son las que hacen que podamos experimentarte, oh Dios. Que experimentemos, no solo en pensamiento, sino en sentimiento, en emoción, en deseo, que experimentemos tu presencia revelándose a nosotros, oh Dios, a través de estos eventos maravillosos. Te damos gracias, bendito Padre, por ello en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que aumentes, que enriquezca nuestra conciencia, Dios, que despierte nuestra conciencia a la grandeza tuya, al amor tuyo, oh Dios de gloria. Que mientras dormimos, tú enseñes nuestra conciencia, Dios. Que allí mientras estamos descansando físicamente, tú no ceses, tú no pares, no te detengas, oh Dios. Haznos
Haznos entendidos en nuestra conciencia, Dios, de quién eres. Bendito seas. Del proceso que llevas para formar el carácter de Cristo en nosotros, bendito Dios. Gracias, gracias porque tú nos aconsejas y tú eres quien enseña nuestra conciencia aún mientras dormimos. No pares, Señor amado. 24 horas tú estés enseñando nuestras conciencias con todos estos elementos tan poderosos. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendito seas. Bendito seas, Señor de gloria. Hoy, Señor, reiteramos que te hemos entregado a ti nuestras entrañas. Te las entregamos, oh Dios. Porque las entrañas, oh Dios, son perversas, oh Dios. Nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, oh Dios. Oh Señor, perversas son las entrañas, más que todas las cosas, oh Dios. ¿Quién las conocerá? Preguntas tú allá en Jeremías. Y tú mismo nos respondes, yo Jehová, solo tú conoces. Por eso necesitamos y queremos entregarte nuestras entrañas. Queremos entregarte, oh Dios, el asiento de nuestros pensamientos, el asiento de nuestros afectos, el asiento de nuestros deseos, oh Dios. Ese es el verdadero ser. Ese es lo que tú llamas el corazón en la Biblia, Señor amado. Y esa es el alma que tú viniste, las entrañas fue lo que tú viniste a redimir, a rescatar, oh Dios. Oh Señor, gracias porque tú circuncidas las entrañas, oh Dios. Quita de nosotros las entrañas endurecidas, oh Dios. Las entrañas que son como piedra, oh Dios. Y pone en nosotros entrañas de carne, oh Dios. Oh Señor, que seamos sensibles en el ser interior, oh Dios. Solo tú puedes hacer ese cambio, esa metamorfosis, ese intercambio, Señor amado. Óbralo, te lo pedimos. Nos declaramos totalmente incapaces, oh Dios, de mejorar las entrañas, de mejorar el corazón. Para nada, Señor. Esa será una obra eminentemente tuya, Señor. Y la anhelamos, la urgimos de ti, Señor. Obra en nosotros, oh Dios. Un cambio de entrañas, bendito Dios. En el nombre de Jesús, para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Quita de nosotros las entrañas del viejo hombre y pone en nosotros las entrañas del nuevo hombre, las entrañas de Cristo, oh Dios. Que tengamos el mismo asiento de afectos, oh Dios, el mismo asiento de sentimientos, de pensamientos, oh Dios. Porque ese es el verdadero ser interior que ha de ser transformado a la imagen de Jesucristo. Gracias, gracias, Padre bueno. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Recibimos lo pedido, recibimos ese así sea con el cual tú ordenas, porque estamos pidiendo de acuerdo a tu deseo, bendito Dios, de acuerdo al nuevo pacto, Señor amado. Oh Señor, gracias. Y lo que tú ordenas existe, lo que tú dices es hecho, y tu Santo Espíritu realiza con su poder, cumple el propósito de bondad y de fe que tú has puesto por tu palabra en nosotros, oh Dios. Que toda la bondad que hay en poner entrañas nuevas, oh Dios, que toda la bondad que hay allí y toda la fe que hay allí, Señor amado, sean cumplidos por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre nuestro. Amén y amén, Señor de gloria. Bendito eres.